La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con el periodista Marcos Arana. La devoción mariana parte de la cultura de Jalisco. Desde los tiempos de la conquista material y espiritual de la entonces Nueva Galicia, los misioneros sembraron la semilla de la veneración a la Virgen María bajo las más diversas advocaciones. En Guadalajara especialmente, la comúnmente llamada Virgen de Zapopan está profundamente arraigada en el corazón de los tapatíos. Hoy, 12 de octubre, cientos de miles de peregrinos acompañan a la pequeña imagen representativa de María a su santuario. El sacerdote, cronista e historiador Tomás de Híjar aborda el asunto en el programa, en este programa Cara a Cara, para saber qué es la Virgen de Zapopan, cómo está arraigada en la cultura nuestra, en la cultura de los jaliscienses, y sobre todo, qué significa esa tradición mariana en nuestro estado. Estimado padre Tomás de Híjar, ¿cómo estás? Buenos días, gracias porque vienes. Gracias por invitarme, muy estimado don Marcos, y gracias por estar ante su selecta audiencia. Señor, hoy hay una de las manifestaciones públicas, religiosas y profanas en muchos aspectos, más importantes del año, como es la llevada de la Virgen de Zapopan a su santuario desde la Catedral de Guadalajara. ¿Qué es esto, Tomás? Del año de México y del mundo en algunos aspectos. Es un gran suceso, un gran acontecimiento que podríamos distinguirlo como un movimiento cultural y como un plebiscito de fe. Acerca de lo primero, pues nos estaríamos refiriendo a una tradición muy añosa que comenzó cuando las autoridades civiles de Guadalajara, el ayuntamiento que gobernaba esta ciudad, capital de la Nueva Galicia, en ese 1734, le pidieron al obispo de Guadalajara su licencia para que la venerable imagen de Nuestra Señora de Zapopan recorriera en el temporal de aguas del 13 de junio al 4 de octubre los distintos templos de la pequeña ciudad de ese tiempo para protegerlos de las tempestades, de los rayos, de las centellas, de las epidemias. Toda vez que la ciudad de Guadalajara, emplazada como está a 1250 metros sobre el nivel del mar en un extenso valle, el Valle de Atemajac, fue siempre especialmente vulnerable a las descargas eléctricas que provienen pues de las nubes y que afectaban en una época donde no había ningún sistema de protección. Ahora ese problema se ha conjurado con los pararrayos que inventó Benjamin Franklin, pero bueno, en ese entonces cualquiera podía ser materia de una descarga eléctrica. Y en el año de 1733 se habían dado dos episodios bastante bochornosos, que estando llamando al rezo de témporas, que es una forma de súplica que se pide al cielo ante una calamidad, el campanero del templo de San Juan de Dios, que era un hospital de religiosos, pues fue ultimado por una centella. Y entonces se lo notificaron al padre guardián del convento de San Juan de Dios, que sube a darle los últimos auxilios, y encontrándose en este menester, otra centella mata al religioso, ¿no? Fue algo así como que impactó mucho a la ciudad. Dice, pues, ¿qué está pasando y qué vamos a hacer? Pues está pasando que somos muy vulnerables a las descargas eléctricas, y lo que podemos hacer, no había otro recurso más que el sobrenatural, pues es pedirle al señor obispo que la milagrosa imagen de Nuestra Señora de Zapopan visite esta muy noble y leal ciudad en el temporal de aguas. Y como las aguas entran el día de San Antonio y terminan el día de San Francisco, llueva o no llueva, pues entonces se estableció a través de un protocolo jurado por el ayuntamiento civil, que la Virgen de Zapopan sería recibida
en esta ciudad de una forma muy solemne, trasladada a la catedral, y luego de ahí recorrería los pocos templos que había en ese momento, no más de 15, distribuyendo el tiempo de esos 3 meses en esos lugares antes de retornar a su santuario el 4 de octubre, día de San Francisco. Pero, Tomás de Híjar, ¿por qué tenían que pedirle permiso a la autoridad civil representada por el ayuntamiento en un asunto, bueno, que a la luz de los tiempos modernos sería estrictamente religioso? No, más bien cuéntanos un poquito de ese... Más bien es al revés, más bien la autoridad civil le pide a la autoridad religiosa permiso para que la imagen visite. Digamos que sí tiene una grande lógica. El ayuntamiento le pide al obispo que conceda la visita de la imagen en razón a la necesidad de conseguir un celestial patronazgo para algo al que el ayuntamiento en ese momento no podía ponerle otro remedio. Es una forma, digamos, sobrenatural de abordar un problema natural. Entonces fue iniciativa civil. Totalmente. O sea, que no les quepa duda a quienes nos escuchan, todo lo que se refiere al culto y a la tradición relacionada con la Virgen de Zapopan tiene un origen, institucionalmente hablando, civil y no religioso. Esto es algo muy curioso. Y que, bueno, pues ahora, después de una historia muy azarosa, donde el altar y el trono, que durante más de 3 siglos convivieron de una forma estrecha, pues viene una brusca, virulenta separación, y parece que son 2 entidades que funcionan en 2 mundos distintos, siendo así que los creyentes pues somos también ciudadanos y los ciudadanos también son creyentes. Sí. Ahora bien, Tomás de Híjar, la tradición, la devoción mariana, ¿se circunscribía en aquel entonces solamente a Guadalajara o había otros sitios de la Nueva Galicia donde hubiera manifestaciones para venerar la tradición mariana en otras imágenes? Esto es muy interesante y además muy extenso. Lo que llamamos Nueva Galicia fue una fundación tardía en relación a la Nueva España. Tardía en estos tiempos significa 10 años, porque la caída de la Gran Tenochtitlan acaece en 1521 y la expedición que comienza Nuño de Guzmán para agregar la parte occidental y noroeste del territorio del macizo continental americano de la Nueva España y que va a llamarse la Nueva Galicia, pues comienza a fines de 1529 y se consolida en 1531. Sin embargo, bueno, sí hay una serie de circunstancias que distinguen perfectamente la Nueva España de la Nueva Galicia. Pues mientras que en la primera se dio el esplendor de las culturas mesoamericanas, en la segunda sí había culturas bien desarrolladas, pero nunca en el número, ni en la cantidad, ni en la importancia que sí tuvieron en el altiplano, en el sureste y en el sur de la Nueva España. En razón a ello, no deja de ser interesante y notable, y hemos de apuntalar cómo esto favorece la expansión de los dominios de España en este territorio, es que los naturales, de una forma noble, acceden a formar parte de este gran complejo que va a ser el trono español, y el proceso de la evangelización va a surgir bien consolidado mediante figuras tales como Fray Antonio de Segovia, que va a ser el primer religioso franciscano que arribe a estas tierras y que va a llevar consigo como signo sensible una imagen de la Virgen María suspendida al cuello. De esa imagen es de la que tenemos razón. Se trata la de que ahora veneramos con el título de Nuestra Señora de Zapopan. Ahora, la evangelización en la Nueva Galicia se hizo con un personal más cualificado respecto al de la Nueva España, solo franciscanos, pero también entre nativos más dispersos y difíciles de mantener bajo el esquema de reducción o de congregación. Y eso dio pie a que en 1540
sobreviniera una insurrección que destruyó prácticamente todos los pueblos de indios que se habían fundado hasta ese momento. Esa insurrección, que se conoce como Rebelión Chimalhuacana o Guerra del Mixtón, cesó en 1542, pero para ello fue necesario que el virrey en persona, don Antonio de Mendoza, al frente de un contingente grandísimo de unos 50,000 aliados tlaxcaltecas, visitar estos territorios y sofocar esa rebelión. Ahora, lo más relevante del asunto es que los indios que acompañaron al virrey de Mendoza ya no regresaron con él, se quedaron aquí y refundaron los pueblos que habían sido desolados durante la rebelión chimalhuacana. Ciertamente no todos los pueblos, porque había asentamientos humanos muy importantes que no fueron devastados, como Tonalá o Tlajomulco en las cercanías de Guadalajara. Guadalajara misma no existía hasta ese año de 1542, y es el año de las grandes fundaciones. Alrededor de Guadalajara van a quedar 3 repúblicas de indios: Mezquitán, Analco y Mexicalcingo. Bien, está usted escuchando conceptos del cronista de la Arquidiócesis de Guadalajara, Tomás de Híjar, pero yo pregunto y espero una respuesta para después de unos mensajes. Tomás de Híjar, ¿qué papel desempeñó la imagen de la Virgen María bajo su advocación de la que estás hablando, de la Virgen de ahora de Zapopan, en la conquista o pacificación del entonces territorio occidental de México o Nueva Galicia? Pausa. El historiador, cronista, sacerdote Tomás de Híjar está hablando de la tradición mariana de Jalisco y pregunté el papel de la imagen de la Virgen de Zapopan en la vida, en la conquista, en la pacificación, en el desarrollo de la Nueva Galicia. Una tradición tardía que no está documentada con textos coetáneos a los hechos. Dice que Fray Antonio de Segovia le habría pedido al virrey Antonio de Mendoza en 1542 le permitiera entrevistarse con los insumisos caxcanes que se habían hecho fuertes en el baluarte natural del Mixtón, en el cañón de Juchipila, y que, pareciendo aquello bastante temerario, suicida prácticamente, pues el virrey de Mendoza autorizara al fraile, que además de hablar el idioma de los naturales, era bien conocido entre ellos, y el cual sube al Cerro del Mixtón sin ninguna compañía, es recibido por los jefes de la rebelión que había promovido don Francisco Tenamastli, y les propone un armisticio. Los que aceptan ese armisticio bajan con él del Mixtón, y los que no lo aceptan se diluyen en los confines de la zona chichimeca, y entonces que con esto se habría sofocado de una vez y para siempre la guerra del Mixtón. Esto, reitero, no consta en actas donde pues el virrey de Mendoza y sus notarios y escribanos y las crónicas, no, pero es una tradición sostenida, una tradición oral que se recupera en el siglo XVII. Podrá apegarse o no a la verdad de los hechos, pero lo cierto es que relaciona íntimamente a la imagen que nos interesa hablar esta mañana, porque en esta versión Fray Antonio habría entregado como gesto de buena voluntad a los que sí aceptaron el armisticio esa imagencita que durante 10 años habría acompañado sus correrías apostólicas, y que quienes terminaron poseyendo aquella imagencita pues habrían sido los que repoblaron Zapopan, la habrían colocado en el templo de su hospital, porque en ese tiempo todo pueblo de indios, por pequeño y modesto que fuera, debía tener un hospital, y en el hospital una capilla, y que en ese lugar ocurriría el primer hecho portentoso atribuido a la imagencita. ¿Qué fue? El colapso que sufre la capilla del Hospital de Indios del pueblo de Zapopan en 1609. Se viene abajo una construcción de adobe y paja, y a pesar de que todo queda derruido,
se mantiene en pie el retablo de la capilla y al centro del retablo la imagencita que, bueno, pues es muy pequeña y es muy frágil, tiene 34 centímetros de altura, está confeccionada en pasta de caña de maíz. Un niño de 5 años podría hacerla añicos si la tuviera entre sus manos. Y bueno, a pesar de eso, la imagen no sufrió deterioro alguno. Eso el pueblo lo entendió como algo portentoso y comenzó a venerarla de forma efusiva en secreto, temiendo que si se enteraba de ello su párroco, que lo era el de Zapopan, pues se las iba a retirar. Y no andaban tan mal sus cálculos, porque ciertamente el bachiller Diego de Herrera, que fue párroco de Nuestra Señora del Rosario de Atemajac, a la jurisdicción a la que pertenecía Zapopan, supo de estos hechos ya en la primera mitad del siglo XVII y le va a pedir al obispo don Juan Colmenero que le concede el título de milagrosa a esa imagencita. El obispo le va a responder al párroco que le presente una serie de sucesos bien documentados para él proceder a tal cosa. Y bueno, pues lo hace el bachiller de Herrera y en 1654 se le extiende el título de taumaturga o milagrosa a la imagen de Nuestra Señora de Zapopan. Y también se le cambia el título porque la representación iconográfica objetiva de la imagen es la Inmaculada Concepción, y se le cambia el título a la expectación del parto de la Santísima Virgen, que es una devoción mariana propia de España, de la iglesia visigótica, y que cuya festividad tiene lugar al principio de la novena de la Navidad, el 18 de diciembre. A la expectación del parto de la Santísima Virgen, en términos marianos, también se le ha denominado Nuestra Señora de la O o María Santísima de la O, porque en esos días la antífona del cántico evangélico de las vísperas siempre empieza con esa interjección: oh llave a través de la cual se abre la puerta, oh sol, oh raíz de la casa de David, en fin. Y entonces, del tiempo del señor Colmenero derivará el título de milagrosa de la imagen, el traslado de la sede de la parroquia de Atemajac a Zapopan y el principio de un culto que se va a ir haciendo cada vez más extenso y que gracias en primer lugar a los demandantes, que eran gentes que andaban pidiendo limosna para tales devociones o cultos, empezó a conocerse más allá de las fronteras de la comarca de Zapopan y de Guadalajara. Tan es así que después de haber recibido el título de milagrosa, la imagen será objeto de el especial interés de un erudito, el jesuita Francisco de Florencia, que va a recuperar la historia de la Virgen de Zapopan, la de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos y la de Talpa. Y con esto respondo a otra de sus preguntas. En realidad, don Marcos, el siglo XVII es el del nacimiento de la cultura mexicana, es el siglo de la integración. Lo que antes no existía, al tiempo de sobrevenir el encuentro entre los mesoamericanos y los expedicionarios peninsulares, bueno, pues eso acaece en el siglo XVI y va a dar pie a dos entidades que van a ser jurídicamente reconocidas así, la República de Indios y la República de Españoles, esto a partir de 1550. Pero en el siglo XVII ya no solo hay indios y españoles, hay mexicanos en el sentido más culturalmente hablando, así como más cercano a lo que ahora podríamos llamar el nacimiento de una cultura mexicana. No podemos darle ese título en ese tiempo. Si hubiéramos hablado de cultura mexicana, nos habríamos referido a la Ciudad de México o a la cultura mexica. Pero ahora nosotros sí, en el siglo XXI, sí podemos hablar de una cultura mexicana y las raíces de la tal están en el siglo XVII y estos procesos de cultos fundantes, se les llama, pues explican la necesidad incluso histórica que tienen las comunidades que han surgido ya de reivindicar su presencia histórica a través de señales divinas. Fíjate,
Qué importante lo que estás diciendo, porque nos ayuda a entender el fenómeno, el factor mexicanidad, Sí. el papel de esta imagen, o es más de la religión en general, pero sobre todo de la devoción mariana, en ese Claro. arraigo del espíritu Claro. mexicano Claro. nacionalista. Háblanos un poco de eso, podemos seguirle, ¿verdad? Tomás de Bueno, Híjar. es claro, digamos, el ejemplo más pertinaz lo tenemos en el culto guadalupano, una tradición que apenas será expuesta en público en el siglo XVII, se va forjando desde el siglo XVI y que aglutina todos los signos. Por una parte, el elemento indio en la confección incluso material de estas obras. Se habla de Ixtle, no está probado que así sea, pero ya el hecho de que se refiera a la tilma o ferreruelo de un macehual ya es un elemento prehispánico. Se habla de un vidente indio, se habla de un lugar de culto especialmente importante para los naturales. Digamos que los cultos fundantes van a reivindicar la religiosidad profunda de los pueblos mesoamericanos fundida con el cristianismo. Es una tercera vía. No van a ser los frailes, imposible que hubieran sido los frailes los que van a evangelizar la cultura mesoamericana, sino va a ser la especial disposición de esta a recibir la fe, que no se les impuso a la fuerza. Los encomenderos no alcanzaron a hacer otra cosa que dagas y daños. Entonces no es la violencia, el uso de la fuerza, la manipulación ideológica, qué sé yo, sino una religiosidad a la que eran muy proclives los pueblos mesoamericanos. Y no necesitamos ser peritos en estos temas para Dinos entenderlo. un poquito, estimado Tomás de Híjar, un poquito sobre ese sentimiento religioso antes de la llegada de los españoles. Eso es importantísimo para entender el carácter de los naturales de esta tierra. Vamos haciendo una pausa y le recuerdo, está hablando el cronista de la Arquidiócesis de Guadalajara, Tomás de Híjar, sobre un tema actual: la llevada de la Virgen de Zapopan, la llevada de la imagen de la Virgen de Zapopan a su santuario hoy, 12 de octubre. Pausa. Tomás de Híjar, cuéntanos un poquito sobre el carácter de los naturales de esta tierra, desde el punto de vista religioso. Bueno, al tiempo que los expedicionarios españoles desembarcan en el macizo continental americano, se van a encontrar con una cultura especialmente inquieta a propósito de su presencia. Ellos llevan en el Caribe 25 años y desde ese tiempo quienes habitan en el macizo continental americano saben de la presencia de estas personas que aún en el aspecto externo genético son distintos a ellos y están esperando que alguna vez coincidan, ¿no? En ese cuarto de siglo, las distintas tradiciones mesoamericanas van a ir predisponiéndose al arribo de estos expedicionarios y van a sacralizar incluso la presencia de los mismos, y esto va a permitir un acercamiento inmediato y muy exitoso que va a capitalizar a favor de su causa, pues el más grande de todos los caudillos que en esas jornadas se presentó, que es Hernán Cortés. Y bueno, lamentablemente este proceso aún lo seguimos viendo de una forma derrotista cuando tendríamos que abordarlo de una manera más integral, porque quiérase que no, es nuestra cuna y es nuestro origen. Pero lo cierto es que la especial disposición religiosa de los pueblos mesoamericanos fue la que hizo posible que 500 hombres encabezados por Cortés consiguieran sofocar el señorío mexica, que hasta entonces había sido como el hegemónico en el altiplano, y que luego consigan, bueno, pues extender los dominios de España a estas partes, pero lo más brillante, que los naturales acepten reconocer a este soberano como su señor y constituir estos esquemas o hábitats que fueron las repúblicas de indios, que van a permitir la pervivencia entre 1550 y 1821
de la cultura aborigen, la cultura indígena y especialmente el factor religión como aglutinante. Tomás de Híjar, ¿puede hablarse de una conquista espiritual? Es el término tradicional, se lo asignó el estudioso Robert Ricard hace 80 años, y esta expresión es feliz siempre y cuando entendamos el término conquista en un aspecto más ligado con una relación de comunicación personal a término de dominación, como cuando un galán quiere conquistar a una chica, ¿no? Podríamos decir, porque si lo confinamos al término, a la forma peyorativa de aplastamiento del débil por el fuerte, bueno, pues vamos a seguir en esta postura derrotista. Bien, Tomás de Híjar, dinos entonces, bueno, vamos haciendo una pausa y le seguimos. Escucha conceptos de Tomás de Híjar. Él es sacerdote y no solamente cronista, sino en lo particular historiador sobre la tradición mariana en nuestro territorio. Señor, háblanos ahora a partir de cuándo comenzó la visita de la imagen de la Virgen de Zapopan a Guadalajara y sus parroquias y cómo fue evolucionando. Comenzó en 1734 y solo había una parroquia, la del Sagrario, y esta estaba dentro de la catedral, de manera que la Virgen arribaba la víspera del 13 de junio al convento de Santa Teresa, donde las monjas carmelas descalzas velaban esa imagen, la bañaban, se dice, es decir, le quitaban su atuendo y se lo cambiaban por otro, le hacían una limpieza a la esculturita, y la mañana siguiente del día 13 de junio, pues una muchedumbre muy grande acompañaba la imagen hasta la catedral, donde permanecía varios días, y luego estaba en un breve recorrido en los demás templos de la ciudad. Reitero, solo había una parroquia. Hasta 1784, Fray Antonio Alcalde va a crear las parroquias del Santuario y de San Juan Bautista de Mexicalcingo. En 1815 se va a crear la parroquia de El Dulce Nombre de Jesús. Estamos celebrando el bicentenario de este templo. Y bueno, hay capillas, hay oratorios y hay templos de las órdenes religiosas masculinas y femeninas y de las instituciones públicas y privadas, y a todas ellas va la imagen de Nuestra Señora de Zapopan. Lo interesante de esta tradición será el interés grande que desde el principio manifiesten los tapatíos por reconocerla como su celestial intercesora, al grado que el día 13 de junio y el día 4 de octubre la llegada y el regreso de la imagen van a ser días feriados en esta ciudad. Eso, por ejemplo, lo va a capitalizar Pedro Celestino Negrete cuando el 13 de junio de 1821 aprovecha esa muchedumbre para declarar la emancipación de lo que hoy es el estado de Jalisco, toda vez que se adhiere en esa conjura que comienza en San Pedro Tlaquepaque, adhiere la Intendencia de Guadalajara al Plan de Iguala, que en términos lisos y llanos equivalen a la emancipación. Y esto le vale en noviembre de 1821 a la imagen de la Virgen de Zapopan el título de generala de armas del estado de Jalisco, título que le va a ser convalidado con insignias, una banda azul que le cruza el pecho, un cetro, un sable que lleva a la cintura, nada que parecería más extraño, ¿no? que un sable en el atuendo de la imagencita. Le va a haber también la recepción con salva de 21 cañonazos y una pensión que le va a asignar el ayuntamiento, lo que ganaba un general en ese momento, no era una cosa pequeña. La presencia de la imagen de Nuestra Señora de Zapopan se va a ir convalidando con el paso de los años, y ni siquiera en tiempos de persecución religiosa, que podríamos datar a partir de 1914, se va a interrumpir la llevada y la traída de la Virgen de Zapopan. En 1921 se le va a coronar con corona pontificia a nombre del Papa Pío XI, y
bueno, pues hace 25 años se le va a declarar, 26 ya, se le va a declarar patrona de la Arquidiócesis de Guadalajara. Hay una cuestión, ¿qué significado tiene la devoción a la Virgen de Zapopan en este 12 de octubre de 2015? El significado para este año hay que insertarlo en el bicentenario del nacimiento de don Pedro Loza y Pardavé, que fue un gran devoto de la imagen de la Virgen de Zapopan, en la conclusión del año jubilar por el aniversario 150 de la creación de la provincia eclesiástica de Guadalajara, y también en el inicio del año de la misericordia y de el sínodo de las familias que ha convocado el Papa Francisco. Y todo esto se va a aglutinar en ese plebiscito de fe donde la arquidiócesis, a través de la devoción mariana, bueno, mostrará esos anhelos y esos deseos. La víspera de este día, el obispo don Juan Humberto Gutiérrez Valencia nos ha dicho qué tan importante es la presencia de María entre nosotros. Y bueno, pues hoy la fiesta pues será presidida por el arzobispo emérito de León, Guadalupe, Octavio Martín Rábago, que hoy cumple 80 años de edad. Señor, para los jóvenes, para los adultos de hoy, ¿alguna conclusión práctica de la devoción mariana? Lo más fundamental es que recuperen las raíces de la identidad que en esta imagen tenemos todos los habitantes de Guadalajara y de su comarca. Una imagen que nos recuerda el tiempo de nuestro nacimiento como cultura, las raíces prehispánicas y el devenir que como familia tenemos. Yo creo que el desarraigo viene cuando no conoce uno sus orígenes y bueno, pues lo anda uno buscando, imitando los modelos que están más a la mano. Le reprochamos mucho a los jóvenes cierta carencia de identidad, pero tendríamos que preguntarnos los adultos qué tanto nos hemos esforzado por hacerles cercanos esos signos identitarios, como es el caso de esta tradición guadalupana, a la que asisten cientos de miles de jóvenes, a veces ni sabrán por qué, a veces metidos en las parafernalias en las que se han ido degradando las danzas, pero son signos de los tiempos y todo es motivo de interés y de interpretación. Pero en este si algo abunda en este gran plebiscito de fe son los niños, adolescentes y jóvenes. Ojalá que entre ellos quede esa convicción de que en la llevada de la Virgen de Zapopan tenemos un gran valor identitario. Gracias porque vienes a este programa y que vayamos al rato a la peregrinación de la Virgen de Zapopan. Lo mejor, don Marcos.